Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Un saludo para todos ustedes. Estamos muy contentos de estar acá en este espacio para compartirles a todos ustedes las notas y los hechos más importantes en torno a la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, acabando ya este mes de noviembre, se avecina un mes muy activo, de muchas prisas, de muchas compras. Ojalá viviéramos más el espíritu de la Navidad, que es el espíritu de la paz, de la familia, pero bueno, es la sociedad del consumo que nos ha tocado, y aquí estamos para compartir con ustedes las más importantes noticias de la Iglesia en Colombia y en el mundo, y saben que nos encuentran miércoles y viernes en nuestros canales de YouTube, Amén Comunicaciones, el canal personal Padre Carlos Yepes. Bueno, padres, al final de este espacio, el padre estará respondiendo a los interrogantes que ustedes les han formulado sobre por qué nos dañamos la vida, por qué nos boicoteamos la propia felicidad. Entonces, muy atentos. Y vamos a abrir el programa de hoy con el encuentro que tuvo recientemente el Papa Francisco con algunas personas que fueron rehenes del grupo Hamas. El Papa Francisco recibió en el Vaticano a un grupo de israelíes. Muchos fueron tomados como rehenes por Hamas aquel 7 de octubre y aunque consiguieron ser liberados, todavía tienen a familiares secuestrados. Es el caso de Yelena, su hijo sigue todavía como rehén, ha aparecido incluso en 2 vídeos difundidos por la Yihad Islámica. El último se publicó el pasado 13 de noviembre. Tengo miedo porque vi a mi hijo después de un año cambiado. Veo que no está sano, veo que no es solo la salud física, sino también la salud mental. Entre los que vinieron a ver al Papa también estaba Luis, de origen argentino. Estuvo 128 días como rehén. Fue liberado en una operación especial de las Fuerzas Armadas de Israel, un momento que recordó entre lágrimas. En su vida tampoco esperaba poder encontrarse algún día con el Papa. Entre los regalos que le llevó estaba esta medalla. Dijo que es un signo de esperanza también para que vuelvan los rehenes que aún siguen secuestrados. Sentí su sinceridad, que está realmente interesado en nuestras historias. Sentí que no habíamos venido en vano. Sentí que escuchaba nuestro mensaje y puede que nuestro mensaje llegue a todos porque él puede hablar con todo el mundo. Puede que esto también ayude un poco a traer a los rehenes a casa. No es la primera vez que viene un grupo de israelíes a un encuentro con el Papa. Hace un año visitaron el Vaticano 2 grupos de familiares de rehenes, uno de Israel y otro de Palestina. Padre, qué calvario el de los rehenes, pero también el calvario de sus familias sin saber por qué están pasando. Y entender algo, Miriam, y es que más allá de la religión, judaísmo, musulmanes, cristianos, todos somos seres humanos, todos tenemos familias, todos sentimos dolor, y quien ha vivido la experiencia del secuestro sabe lo que es esto y sabe que en la guerra solo hay envilecimiento de la condición humana, enceguecimiento para tomar decisiones y una deshumanización, porque nos volvemos máquinas para matar, para secuestrar, para torturar, pero se nos olvida
que somos seres humanos más allá del credo religioso o de la pertenencia étnica en la cual tengamos origen. Así es, Padre Carlos. Estas personas se deshumanizan y caen en una locura. Según el periódico New York Times, dice que hay evidencia de que muchos de estos terroristas del grupo Hamas no solamente secuestran a las personas, sino que las violan, las someten al miedo, las someten al hambre. Incluso hay evidencia de que han violado cadáveres. Sí, es la locura, lo que se llama la necrofilia, me parece que es un horror, y esto ha sido en todas las guerras históricamente. El nivel de locura, de desquiciamiento mental y emocional lleva al ser humano a volverse lobo para otros hombres, para otros hermanos. Y hoy, más que nunca, nosotros como creyentes debemos de orar por la paz en el mundo, que se ve tan amenazada, inclusive de una guerra que tenga proporciones nucleares, que es una guerra sin retorno. Y como dicen los líderes y los entendidos, en una guerra nuclear solo hay vencidos, solo hay derrotados, solo hay fracaso y dolor. Creo que no podemos nosotros tomar decisiones sobre Ucrania y Rusia o sobre Israel, Gaza y Palestina, pero sí podemos orar para que se desarmen los corazones y para que nunca se llegue a ese punto de no retorno, sobre todo en la era de las armas nucleares, en la era de las armas tecnológicas, de los misiles dirigidos y de los drones. Padre, y también se habla que de parte de Israel también ha habido torturas, ha habido pues, de malos tratos para las personas que tienen allá como rehenes también. Sí, en la guerra la deshumanización es de lado y lado, y desafortunadamente hay que decirlo, en esta guerra ha crecido mucho en Occidente el sentimiento antisemita. Si había antes una simpatía por la causa judía, sobre todo por el Holocausto que se dio en la Segunda Guerra Mundial, hoy se ha despertado mucho en círculos universitarios, intelectuales y sociales un sentimiento antisemita. Creo que nunca será bueno que odiemos a nadie, y oremos para que estos países detengan la barbarie. Y repetimos, en una guerra nunca hay vencedores, solo hay sufrimiento, solo hay destrucción, solo hay pobreza, y al final todos salimos perdedores. Bueno, y detrás de la niebla de la guerra está la violencia sexual como arma, y muchas personas se pueden preguntar, bueno, y frente a esto, ¿qué hace la Iglesia, qué hace la Santa Sede, qué hace el Vaticano? Pues bien, les tenemos un informe de cómo funciona la diplomacia vaticana. Que no se vea no significa que no exista. Es el modus operandi de la diplomacia vaticana, presente en muchas partes del mundo, sobre todo en mitad de los conflictos. Fue lo que explicó el arzobispo Gallagher en la Universidad de Lublin. Habló de cómo funciona internamente la diplomacia de la Santa Sede, también de uno de sus pilares, la discreción y el silencio en muchas de sus acciones. Estas actividades incluyen Ucrania, el Cáucaso, Palestina, Yemen, Sudán. Se podrían nombrar unos cuantos puntos fijos en el mapa que implican siempre a los diplomáticos de la Santa Sede. La Santa Sede actúa como supersocios, buscando el mayor terreno común posible. Pasando a la actualidad, a Gallagher le preguntaron por la visión de la Santa Sede en el conflicto en Tierra Santa. Nuestro objetivo es cerrar el conflicto en Gaza, limitar la violación de los derechos de ambas partes y entrar en el campo de las negociaciones para una solución interestatal entre Israel y Palestina, de manera que los dos pueblos creen las condiciones para la coexistencia en paz. En primer lugar, introducir y cerrar el capítulo en el que se matan unos a otros y comenzar el capítulo del diálogo. El diplomático también habló de cómo están las relaciones con China y sobre el nombramiento de obispos. La Santa Sede y el gobierno del país renovaron el acuerdo por otros 4 años. Las relaciones con China no son relaciones diplomáticas y nuestras acciones hacia China o con China no están encaminadas a establecer relaciones diplomáticas internacionales. Tenemos una relación de este tipo con la República de Taiwán y ese es el único tipo de relación. Por otro lado, sí cooperamos con los chinos en temas como el nombramiento de obispos y aquí tenemos conflictos. La relación entre China y la Santa Sede es complicada. No mantienen lazos diplomáticos, en parte porque el Vaticano reconoce a Taiwán, la isla que el gobierno chino considera de su territorio. Padre Carlos, ¿qué peso tiene en el mundo la diplomacia vaticana? ¿Qué ventajas posee? A ver, primero, después de los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado en el mundo
que tiene más relaciones y delegaciones diplomáticas y más observadores en organismos internacionales es la Santa Sede del Estado Vaticano. Lo segundo, muchos países en el mundo tienen un especial interés en mantener una relación cordial con el Vaticano porque no es un Estado más, es muy sui generis, es el más pequeño del mundo, pero es sobre todo un legitimador moral para muchos gobiernos, de manera que en ese sentido las naciones están interesadas en que la mayor autoridad moral en Occidente tenga la oportunidad de tener una delegación diplomática en el Estado Vaticano. Y hay papas que han sido famosos en el tema de la diplomacia. Tenemos el caso del gran Pío XII, que algunos critican porque no fue lo suficientemente vehemente frente al nazismo y frente a un loco dictador con poder como fue Hitler, pero dicen, si el Papa no hubiera tenido, el Papa Pío XII no hubiera tenido ese tacto y esa diplomacia, probablemente el Vaticano hubiera sido bombardeado, la ciudad de Roma hubiera sido arrasada y hubieran exacerbado la ira y la soberbia de este dictador. Otro gran diplomático que tuvimos en su momento fue Juan XXIII, sobre todo cuando fue nuncio en Turquía, donde manejó excelentes relaciones diplomáticas en eso que se llama el diálogo interreligioso con otras profesiones religiosas, concretamente con el mundo islámico. De manera que la Iglesia proverbialmente ha buscado siempre tender puentes. Finalmente ahora tenemos una relación difícil con el gigante asiático, con China, donde hay una iglesia nacionalista que obedece, los obispos y sacerdotes obedecen al Partido Comunista Chino, y es la iglesia clandestina que es fiel al Papa. Y este estado de situación, statu quo, se ha mantenido no exento de tensiones, pero el Papa, especialmente y su cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, ha tendido puentes con un gigante comercial, político como es China, y de una ideología muy adversa, porque por ideario marxista y comunista no quieren nada con lo religioso, pero ha habido un mínimo de tolerancia con la Iglesia, por lo menos, que es fiel a las autoridades del Partido Comunista Chino. Padre Carlos, el Papa Juan XXIII también evitó una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia en la crisis cuando hubo la crisis con Cuba, ¿no? La famosa crisis de los misiles y el famoso documento Pacem in Terris, paz en la tierra, cuando todo el mundo pensaba que se iba a venir una guerra nuclear, cuando Estados Unidos le dio un ultimátum a Rusia: si ustedes despliegan misiles en nuestro patio trasero, como es la isla de Cuba, nosotros tomaremos esto como un acto de declaración de guerra. Y el Papa, cuando parecía que ninguna de las dos superpotencias en la llamada Guerra Fría parecían ceder, el Papa Juan XXIII con mucha sencillez invitó al mundo a orar y entender que es un mundo para todos y que estamos llamados a construir la paz. ¿Cuánto se necesitan estos llamados de paz que en su momento, 1962, que no me falla la memoria, hizo el Papa, y este famoso documento, Pacem in Terris, paz en la tierra? Alguien de una manera muy bonita decía que la diplomacia vaticana es como un hospital de campaña, porque mete la nariz en prácticamente todos los conflictos del mundo, pero siempre con el ánimo de ayudar, de tender una mano, de sanar, de curar. Es la tarea de la Iglesia y es la tarea de Cristo. Buscó tender puentes, buscó hablar con el mundo de la gentilidad, y de alguna manera es lo que hoy más se necesita en un mundo donde hay líderes muy polarizados y muy polarizadores, y donde hay una sociedad donde hay una gran intolerancia, por más que se hable de la ideología en el wokismo americano, de los demócratas americanos, el wokismo, el famoso DEI, donde ellos hablan de diversidad, hablan de equidad y hablan de inclusión. El famoso DEI, en latín sería Dios, ajá, curiosamente, pero a veces son palabras que se quedan en el discurso porque nadie más excluyente que los wokistas o esa democracia americana que se extendió por el mundo, ese pensamiento liberacionista,
nadie más excluyente con quienes no piensan como ellos o piensan que están en el pensamiento políticamente incorrecto. Bueno, Padre Carlos, cambiemos de tema, porque Nicaragua vuelve y juega. El gobierno ha desterrado al presidente de la conferencia episcopal. La dictadura de Ortega vuelve a arremeter contra los obispos nicaragüenses. Según la prensa local, el presidente del episcopado del país, Carlos Herrera, fue desterrado a Guatemala el 13 de noviembre. Los medios señalan que fue por hacer una denuncia pública contra el gobierno local de su diócesis, en la que se quejaba de los eventos ruidosos que organizaba el ayuntamiento y que se hacían durante las celebraciones litúrgicas. Son ya 4 los obispos en exilio, uno de ellos el auxiliar de Managua, quien tuvo que huir del país tras recibir amenazas de muerte. El Papa Francisco al inicio del 2019 me pidió dejar el país por un tiempo para proteger mi vida y me pidió ir a Roma, sin ninguna misión particular, simplemente con el deseo de proteger mi vida. Recuerdo una frase suya: no quisiera otro obispo mártir en Latinoamérica. En enero de 2024 llegaron al Vaticano por mediación de la Santa Sede los obispos Rolando Álvarez e Isidoro del Carmen. De los 9 prelados de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ahora solo quedan 5 en el país, entre ellos el cardenal Leopoldo Brenes. Había un sacerdote. Me preguntaba yo, Padre Carlos, frente a esto que está sucediendo en Nicaragua, ¿qué puede hacer la diplomacia vaticana? Qué complejo, porque si calla, van a decir la Iglesia está conectando con estos regímenes, como lo mismo han dicho en su momento en Venezuela, y si habla es enfurecer más estas dictaduras. Baste decir que en el caso nicaragüense hay una noticia todavía mucho más avanzada que este informe que nos presenta esta agencia Rome Reports, y es que el dictador Daniel Ortega con su esposa Rosario Murillo han planteado una reforma profunda a la constitución de su país, Nicaragua, donde ya se hable de copresidencia. Entonces, él va a ser copresidente a sus 79 años y ella, Rosario Murillo, copresidenta a sus 73 años, con iguales poderes, como quien dice, el que enviude quedará igualmente revestido de poderes, evitando que haya, digamos, un relevo generacional en el gobierno nicaragüense. Segundo, han colocado una sucesión dinástica, como en los antiguos imperios, donde ya están perfilando como delfín a su hijo, para que asuma el gobierno de Nicaragua hacia el futuro. Tercero, lo más grave que lo han denunciado todos los organismos de derechos humanos, ha querido concentrar el poder ejecutivo, legislativo, judicial, el de fiscalización, el electoral o de registraduría, lo han querido concentrar en estas 2 personas, como quien dice, son reyesuelos o son emperadores. En un cuarto lugar, es un exabrupto, han querido que la bandera roja y negra, que fue la bandera cuando Ortega era un guerrillero en juventud, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, ahora se ha colocado como símbolo patrio. Esto nos hace acordar algo de algunos que en Colombia proponen que la bandera del M-19 sea honrada como una bandera nacional y como un himno patrio, y ojalá no reeditemos esta situación que está viviendo ahora dolorosamente en Nicaragua. Padre Carlos, es muy curioso que en Nicaragua pues esté ocurriendo esto, y sobre todo ahora lo que usted dice, Padre, que van a tener un poder total sobre todo, van a buscar hasta la más mínimo, el más mínimo hecho, excusa para sacar a la iglesia. Y a eso súmale que han establecido la figura de la policía voluntaria, que son informantes del régimen, sapos. En Venezuela les dicen enchufados también, aquellos que viven del régimen, y tienen estos escuadrones que son matones a sueldo, que intimidan al pueblo y que hacen que se perpetúen en el poder. Muy triste por la democracia en América Latina, muy triste por el sufrimiento de países como Venezuela, como Nicaragua, como la misma Cuba, que han intentado en varias ocasiones tratar de manifestarse democráticamente y han encontrado una represión brutal. Y ojalá que otros países no repliquen esta realidad de gobiernos autoritarios y antidemocráticos. ¿Qué le diría usted, Padre, a los cristianos, a los católicos allá en Nicaragua? A ver, lo primero es, yo creo profundamente en el poder de la oración.
Creo también en que tiene que haber una movilización pacífica. El Jesús nunca nos propuso nada por las armas. Y pienso que estos líderes, porque he escuchado muchas charlas de Monseñor Silvio Báez, es uno de los mejores biblistas, me parece a mí, de América Latina, este obispo que fue exiliado, y ahora el caso de Monseñor Rolando Álvarez, que estuvo primero preso y luego fue exiliado a la ciudad de Roma. Pienso que esta sangre de mártires es semilla de futuros y nuevos cristianos. La iglesia históricamente donde es más perseguida es donde conserva más su originalidad, su autenticidad y su vitalidad. O sea que si cierran las iglesias, que si prohíben todo tipo de lugares para el culto, de todas maneras que mantenga la fe, como en China, ¿no? Como en una China, iglesia clandestina. Y la búsqueda de Dios es una búsqueda, es un derecho religioso inalienable. La libertad de culto, la libertad de conciencia están entre los derechos humanos primarios. Es que sin libertad de culto y de religión, muchos otros derechos se caen, y el ser humano es un eterno buscador de la verdad. Entonces, por más que lo repriman por decreto o por la fuerza militar o de estos escuadrones del Estado, aquí lo llaman policía voluntaria en Nicaragua, siguiendo el modelo cubano o el modelo venezolano, la gente se rebela. Sabemos y esperamos con expectativas que en algún momento se haga justicia en una hermana nación como Venezuela, donde hemos visto el drama de más de 7 millones de migrantes. Es la migración masiva más grande en la época moderna en el mundo de Occidente. 7 millones de migrantes que huyen de la violencia, de la pobreza y de la falta de oportunidades en un estado fallido, donde la riqueza es para el dictador, sus familiares y un grupito de 2 o 3 mil amigos que sostienen un régimen absolutamente autoritario. Padre, le cuento que hay varias personas en Nicaragua que están viendo este programa. Por eso, qué bueno alentarlos, Padre, para que multipliquen estos mensajes religiosos. Tienen que mantener la fe muy arriba a pesar de lo que está sucediendo. Y la esperanza de que el mal no prevalecerá. El mal es ruidoso, el mal es presumido, el mal es gritón, pero la verdad y el bien al final siempre tienen que triunfar. Bueno, pasando a otro tema, hablemos del sistema penitenciario en el mundo. En las cárceles cada vez hay más hacinamiento y un alto índice de suicidios. Hacinamientos y alta tasa de suicidios son los dos grandes problemas que enfrentan las cárceles. Y si no, fíjense en las cifras que da Cáritas en un país como Italia. Aquí tienen 10.000 reclusos por encima de las plazas disponibles y 80 personas que se han quitado la vida en lo que va de año. El sistema penitenciario de este país está a punto de superar el mayor número de suicidios en 2 décadas. El máximo fue en 2022, con 84 casos registrados. El Papa no es ajeno al drama de las prisiones. En muchos de sus viajes no ha dejado de visitar centros penitenciarios. Por ejemplo, Palmasola, en Bolivia. Cada vez que visita una cárcel, y la última visita fue a esta de Verona, no elude el drama che si sta vivendo ahí dentro. Conosciamo la situazione delle carceri, spesso sovraffollate nella mia terra pure, non conseguenti tensioni e fatiche. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino e rinnovo l'appello specialmente a quanti possono agire in questo ambito affinché si continui a lavorare per il miglioramento della vita carceraria. Pero es que además el drama de las cárceles se vive a escasos metros del Vaticano, a menos de 1 kilómetro en la prisión romana de Regina Coeli. Francisco también la visitó. Fue en el Jueves Santo de 2018, cuando lavó los pies a 12 reclusos. Aquí hay hacinadas 1.150 personas y su capacidad solo podría acoger a 628. Se trata de una prisión que además encabeza la lista de suicidios en Italia. Una quincena de personas se ha quitado la vida en 4 años y la última el pasado 17 de septiembre. Padre, qué doloroso esto. Realmente yo no sabía de este drama y me puse a investigar y en Colombia se han quitado la vida en las cárceles 122 personas desde el año 2016. Es la crisis de sentido en la vida. El sentir, cuando ayudé pastoralmente del año 2000 al 2008 en una cárcel que tiene un bello nombre, Bella Vista, pero que no es tan bella ni es tan buena la vista.
recordaba que los muchachos llamaban a la cárcel un cementerio para vivos. Se sienten enterrados en vida. A esto súmale muchos condicionamientos. El primero, la justicia humana es muy imperfecta y en una cárcel hay culpables, pero hay muchos inocentes. Lo segundo, el problema no es llegar a una cárcel, el problema es llegar sin dinero, porque si en algún lugar se evidencia la estratificación y los lujos, es en la cárcel. Quien tiene dinero la pasa bien, quien no tiene dinero porque la familia no le puede llevar la pasa muy mal. Tercero, hay condiciones psicológicas donde la gente se ve impulsada a la depresión, la llamada prisionalización, y es que un estado constante de sentirse apretados, hacinados, que no es un fenómeno de las cárceles de Italia, sino del mundo entero, los lleva a que se vuelvan un poco agresivos, fieras, y que luego inclusive cuando salgan al mundo, a la libertad, se experimenten extraños, una sociedad que no lo reconoce, una familia que tomó un rumbo distinto, una esposa que ya no está, unos hijos que crecieron cuando llevan 15, 20 años de presidio. De manera que es un drama, y aunque la sociedad ha catalogado la cárcel como un medio de resocialización, está muy lejos de alcanzar ese ideal. Padre, y sumado a esto, muchos internos o muchas personas ingresan y ya tienen problemas mentales. Y allí en la cárcel, como usted dice, por la depresión, por lo que sea, como que esto se les agrava mucho más y no tienen personas que los atiendan. En muchas cárceles escasamente hay un psicólogo para una población enorme. Es muy lindo, lo digo con mucho cariño, el padre capellán me invitó ahora para la fiesta de las Mercedes el 24 de septiembre pasado, hace 2 meses largos, y uno siente la alegría de servir donde hay tanto dolor, y ese es el Evangelio, la experiencia del servir allí donde el dolor humano no encuentra consuelo, fuera del estigma. Usted estuvo en la cárcel, fuera de la privación de la libertad, fuera de que a veces hay los llamados jefes o patrones dentro de los patios que a veces le hacen la vida imposible a otros internos. Este fenómeno tan inquietante de la ideación suicida o del mismo hecho de quitarse la vida, autoanular la existencia porque no le encuentran sentido ni propósito a su vida. Es muy doloroso y creo que la iglesia allí debe llegar. Recordamos que muy recién elegido el Papa Francisco como pontífice fue a la cárcel de Redivia y allá lavó los pies a los internos, y ahora nos habla de la cárcel de Regina Coeli, Reina del Cielo, y también el Papa siempre ha mostrado una profunda sensibilidad de que la fe cristiana no se quede en los templos, en las sacristías, sino que salga a callejear, que salga donde está el dolor humano y allí llevemos el bálsamo y la fragancia del buen mensaje de Cristo, del amor cristiano. Padre Carlos, el ocio es uno de los peores consejeros. ¿Usted no cree que las cárceles en el mundo están muy mal estructuradas? Porque yo pienso que las cárceles deberían ser grandes empresas, grandes manufacturas, donde los internos trabajaran y así no se les diera un salario, sí serviría lo que se ganan para sostenerlos y de pronto que ellos tuvieran un pequeño ahorro para cuando salgan. Hay programas de estudio para rebajar pena, de pequeños trabajos manuales para rebajar pena, de granjas agrícolas en la etapa final, digamos, de una pena donde ya hay casi como semi-externos o semi-internos. Sin embargo, por efectos de la droga que se vende en la cárcel, prácticamente no hay cárcel donde no haya tráfico, consumo de drogas promovido por la misma personal carcelario, tanto la guardia, donde hay corrupción, como los internos que manejan el negocio, lleva a una desintegración del ser humano y a una incapacidad para poder resocializarse y valerse por sí mismo, porque es que en la cárcel tú tienes todo el tiempo del mundo y podrías rehabilitarte físicamente, haciendo ejercicio, mentalmente, instruyéndote, leyendo, y espiritualmente en oración y en búsqueda de Dios. Hay gente que lo hace, pero es la minoría.
Muchos allí encuentran un sitio para la autodestrucción por el camino del consumo, desbordado de drogas, buscando paliar el sinsentido de la situación que están viviendo. Bueno, Padre Carlos, que esto nos lleve a preguntarnos a todos nosotros qué hemos hecho por un interno, por los internos en las cárceles nuestras. Ahora que se acerca la Navidad, qué bueno sería que nos pusiéramos la mano en el corazón, como dicen por ahí, y darles algo, a contribuir en algo para que la vida de estos internos no sea tan gris, tan negra, Padre. Y no solamente en Navidad, en todo tiempo, porque Navidad es especialmente dolorosa para una persona privada de la libertad, la nostalgia de la familia, más cuando han muerto seres queridos, en todo tiempo. El cristianismo en su esencia es la religión de la compasión. Y si no hay compasión, no somos verdaderamente cristianos. Donde miremos hay muchas expresiones del dolor humano en el enfermo, en el viejo, en el solitario, en el encarcelado. De hecho, Jesús lo describe en Mateo 25 como las obras de misericordia o obras de compasión. Nunca olvidemos que la fe no es simplemente un discurso, no es solamente un mensaje externo, sino que es un compromiso de vida. Bueno, si alguna persona quiere colaborar, se puede comunicar conmigo en el teléfono, en el número celular que siempre les dejamos al final del programa. Si tienen algo, yo ya lo remito a la persona que trabaja con los internos en las cárceles. Y continuando con el programa, el Papa Francisco dijo que para ser santos no es suficiente el esfuerzo humano. El martirio y la santidad de aquellos que ofrecen su vida por el prójimo. Este ha sido el tema del congreso realizado por el Dicasterio para las Causas de los Santos. Sus participantes se han reunido con Francisco. Per essere santi non occorre soltanto lo sforzo umano o l'impegno personale di sacrificio e di rinuncia. Prima di tutto bisogna lasciarsi trasformare dalla potenza dell'amore di Dio, che è più grande di noi, e ci rende capaci di amare anche al di là di quanto pensavamo di essere capaci di fare. El Papa subrayó que la santidad no consiste en buscar una conducta moral perfecta. Esa sería la consecuencia de una actitud vital que consiste en buscar a Dios y dejarse transformar por su amor. O sea que no basta con poner la santidad en el torno, hay que esperar a que las manos divinas moldeen este barro, ¿no? Definitivamente no se es santo sino por la gracia de Dios. La naturaleza humana es tan limitada, es tan imperfecta. El único ser humano perfecto que pasó por esta tierra es la persona divina de Jesús y es su modelo de vida, la manera como amó, la manera como sirvió, la manera como perdonó totalmente, la manera como entregó su vida y su pasión es simplemente no el fracaso de su proyecto, sino la refrendación de todo lo que fue una vida coherente de entrega y de servicio. El ser humano por sí solo es egoísta, es orgulloso, es cambiante, es rencoroso, es veleidoso, de manera que, como le dice Jesús a Pablo, cuando le habla de Pablo, libérame del aguijón de la carne, dice, no te lo voy a quitar, Pablo, eso con lo que luchas interiormente, la enfermedad, su temperamento, su afectividad, dice, te basta mi gracia y vencerás. Hay que pedir siempre la gracia de Dios para dejar el mal genio, los resentimientos, el orgullo, la ira, todas las lacras que tenemos, la codicia del dinero, la lujuria, la adicción a los juegos, tantas realidades que entristecen la vida. Bueno, Padre, pasemos ahora, si le parece, al tablero. Exactamente, hoy sobre el tema de por qué nos boicoteamos la vida, la felicidad, por qué nos dañamos la existencia. Bueno, primera pregunta. Tengo una hija hipersensible a lo que le incomoda. Todo le choca o se le convierte en un nudo que no sabe desenvolver. Vive con mal genio, no acepta las críticas ni los consejos y lo peor es que cree que sus relaciones frente a todo tipo de cosas son acertadas, que los equivocados somos quienes la rodeamos. Ella apenas tiene 21 años, está en plena juventud, pero prefiere vivir encerrada en la casa pensando que es una víctima del mundo que le tocó. ¿Qué hacer? Esta mamá o este papá están radiografiando muchos jóvenes hoy en día, pero no podemos juzgar con tanta dureza a los jóvenes. Nosotros no somos hijos de una generación que no fuimos tan bombardeados digitalmente. De hecho, no nos tocaron las redes sociales en la adolescencia. Hoy hay tantos modelos de vida a imitar y tan altos
que un joven experimenta insatisfacción, inseguridad, ansiedad al no poder alcanzar esos ideales que se le presentan. Una sociedad cada vez más competitiva, que más emula más, una incapacidad de comunicarse de manera personal y lo hacen más a través de emoticones, de mensajes en WhatsApp, y nos cuesta más esa comunicación madura, personalizada, concreta. De manera que aquí a los papás, no a que nos formulen la pregunta, sino a todos, se necesita paciencia, sabiduría, amor. El amor es exigir y el amor también es dar, para poder responder a las necesidades de estos jóvenes que ciertamente acompañar a la juventud no es fácil, pero son muy necesitados en su fragilidad, son muy necesitados de el cariño, del acompañamiento. A veces parecen muy suficientes, yo no necesito de nadie, pero tal vez es cuando hay más soledad y son muy frágiles como el cristal. Por eso, papás, no renuncien, pidan la gracia de Dios, la sabiduría, el amor paciente para saberlos acompañar. Padre, yo no sé usted, pero por ejemplo yo disfruté muchísimo de la juventud, de la adolescencia, con paseos, con salir a lugares, con hacer ejercicio, con muchas cosas. Y uno ve mucho, hoy en día muchos jóvenes, incluso niños, que no quieren salir de la casa, que todo el día están pegados de un internet o de unos juegos, pero no están disfrutando del mundo, Padre. Qué maravilla es esto de la tecnología, qué maravilla, pero al mismo tiempo cómo nos enreda la vida, cómo nos enreda la vida. Hay que decirlo, tuvimos una infancia donde había ejercicio físico, juegos, compartir con las amistades, con todo el mundo. Ahora son encerrados en una habitación, todo el día frente a la pantalla de un computador, en juegos en línea, a las 3 de la mañana con alguien que está en España, con alguien que está en Miami, no sé dónde, y muchos, no antisociales, pero sí asociales, incapaces de socializar. Papás y mamás a veces trabajando mucho porque dicen, yo quiero darle a usted el celular de última generación, quiero darle la universidad que usted se merece, quiero darle el viaje que usted se merece, pero se nos olvida que lo más importante no es solo darle cosas materiales, sino darles del tiempo con calidad y darles la sabiduría de vida y el amor que necesitan tanto estos adolescentes. Padre, una mamá me decía que la música que escuchan hoy los jóvenes los está empobreciendo, pero de manera impresionante. ¿Qué dice? Tuviste el debate reciente en nuestro país con esta canción Más 57 y salvaron la situación de una manera muy olímpica, me parece a mí. Claro, la famosa revista de música de Rolling Stone en español les dijo, es una parodia dañina del abuso sexual o de la prostitución en menores de edad, hablando de la chica 14 de 14 años, y simplemente dijeron, pues no hay ningún problema, seguimos con la misma letra, hablamos de sexo, hablamos de droga, hablamos de tóteles, las pistolas, hablamos de la cultura mafiosa y narcotraficante que desafortunadamente ha tenido nuestra ciudad, y simplemente cambiamos la fórmula chica 14 por chica 18, 18 años. Entonces nos lavamos la mano, esto quedó solucionado. Y el debate le sirvió para que tenga, no sé si va en 30 millones de visualizaciones o 40 millones, no le seguí la pista, pero es un llamado, no es ni mucho menos esta canción, Más 57, que es el indicativo telefónico de nuestro país, la más vulgar, pero vemos en este género, hay que decirlo con nombre, reggaetonero, aunque hay canciones de reggaetón muy bonitas, es un ritmo muy pegajoso siempre, son canciones que denigran la mujer, que denigran el sentido del verdadero amor, de la donación, y que vuelven simplemente el amor como un objeto de consumo. Entonces, claro, una chica o un chico simplemente piensan que amar es pulsiones, instintividad y pasiones de unos minutos y ya otra más en la lista. Y si me preguntas si te quiero, hoy en esta noche te lo digo que sí, pero mañana te diré que no lo sé, y siga la vida. Qué vacío, qué sinsentido, qué falta de horizonte existencial. Bueno, padre, segunda pregunta.
Mi esposo es un trabajadicto. Él todo el tiempo tiene que estar haciendo algo, incluso cuando sale de su oficina. Por ello, para mis hijos y para mí nunca hay una salida, un domingo ni unas vacaciones. Yo le digo que para cuándo va a dejar un tiempo de calidad para estar con nosotros, pero no responde nada. Y me da guayabo, pues los hijos no, se hacen mayores y hoy o mañana se irán de la casa y ya no se podrá recuperar el tiempo con ellos. Así es. Algunos dicen en inglés los workahólicos o los trabajadictos en castellano. Miren, el trabajo es una droga. Droga es toda realidad que me lleva a escaparme de mi propia realidad. Droga es toda situación que me lleva a escaparme de mi propia realidad. Cuando mi realidad familiar, cuando mi realidad emocional, cuando mi realidad de disfuncionalidad con las amistades, de desescolarización, me parece terrible. Entonces, bueno, me fumo un bareto de marihuana, me meto fentanilo, cocaína. Ese es un tipo de droga clásico. Pero el trabajo también es una droga cuando tú no quieres llegar a casa, cuando no quieres hacer tareas con tus hijos, cuando no quieres que te pongan más problemas porque hay que ir a la reunión del colegio, porque hay que ir a mercar, porque hay que ir a visitar la abuela. Entonces tú no quieres eso, entonces te refugias en el trabajo y es la excusa perfecta, socialmente bien vista y culturalmente aceptada. Es una persona muy trabajadora en hombres y en mujeres y evadimos responsabilidades como esposos, esposas, padres, madres y quedamos divinamente. Yo creo que aquí hay que hacer ese llamado de atención. Cuando trabajas tanto, ¿a qué estás escapando? Te estás fugando de ti mismo. Hay fugas hacia afuera, hay fugas hacia adentro, una depresión, un estado en que nos encerramos en nosotros mismos de autismo, y hay fugas hacia afuera, la música, las amistades, la rumba, y el trabajo también es una fuga hacia afuera. Incapaces de asumir nuestra propia realidad, buscamos motivos socialmente aceptados para no enfrentarnos a las dificultades y las tensiones propias de la vida moderna. Exactamente, son personas, estos trabajadictos, que de pronto llegan a la vejez, padre, con una cantidad de pesos de conciencia, lo que no hice, lo que pude haber hecho, tantas cosas. ¿Usted qué opina de esas listas que figuran por ahí, de lo que usted debe hacer antes de los 40, lo que debe hacer antes de los 50? Lo que pasa es que yo no soy muy amigo de lo que pudo haber hecho y no hice, porque lo que ya quedó escrito en el libro de la vida, escrito está. Así también como en el drama de la pasión de Jesús, lo escrito está, no va a cambiar. Jesús, rey de los judíos, que estaba en latín, griego y hebreo. Es una realidad de que en la vida nos arrepentimos de muchas cosas. Lo importante es tomar conciencia. El pasado no lo vamos a cambiar un minuto, el futuro no lo conocemos. Lo único cierto que tenemos es nuestro presente, y el futuro se va construyendo con base en el presente, cómo lo ejecutemos, cómo decidamos en el hoy de nuestra vida. Pero padre, yo pienso que uno debe tener proyectos, cosas por hacer para disfrutar este mundo, padre, que no se nos acabe la vida sin haberlo vivido. Tal cual, hay mucha gente que quiere disfrutar. Yo disfrutaré de mis nietos. Yo recuerdo una persona trabajando en la capellanía de la gobernación de Antioquia, una persona que me decía: padre, yo quiero que me celebre una misa para mí el día de mi jubilación, 32 años trabajando. Su esposa también trabajaba allá y me decía: padre, es un workahólico, adicto al trabajo. Me decía: ya vamos a viajar, voy a disfrutar más de los hijos, va a acompañarnos, no sé qué. Y llegó el día de su jubilación y celebramos la misa por él, por su eterno descanso. 3 días antes de un infarto murió. Y llegó el día de jubilación después de 32 años de trabajar. ¿Ya para qué? No aprovechó sus hijos, no aprovechó su esposa, no aprovechó su familia, no aprovechó la vida, porque por correr y por trabajar se le olvidó vivir. Padre, ¿hay algo que usted no haya hecho y quisiera hacer? Pues en general ahora estoy disfrutando mucho. Toda la vida estuve fuera de la casa desde que salí para el seminario, y ahora disfruto mucho de mi familia, sobre todo mi madre, que está ya octogenaria. Entonces le doy gracias a Dios de que pude disfrutar. Mi padre ya está en el cielo hace 8 años, pero mi madre la tengo viva y con muy buenas condiciones de salud, y aprovecho eso, disfrutar de la familia, porque toda la vida volcado hacia la comunidad, de pronto no he disfrutado de la familia como la estoy disfrutando ahora. O sea, ¿usted no soñó con tirarse en parapente, en paracaídas, hacer rafting? Ese joven no lo hice, ni ahora me monto en una moto porque me muero del miedo.
no me ocurriría, no me dan por ahí. Creo que tengo una vida muy simple y sería muy cobarde para tirarme de un parapente o paracaídas. Me he ido en Estados Unidos a estas montañas rusas y yo digo, de puro coraje me monto, pero cuando yo estoy arriba me doy la bendición y digo, Dios mío, ¿quién me mandó montarme acá? ¿Quién me mandó montarme acá? Exactamente. Bueno, tercera pregunta, padre. Por orgullo no le perdoné a mi esposo una infidelidad, aunque de rodillas me pidió otra oportunidad de demostrarme su amor. No creí en sus palabras, me llené de rencor y le cerré la puerta a él y a otros que llegaron con intención de cortejarme. Él murió hace 2 años y yo me quedé sola en la vida. Ahora ya muy entrada en años, el remordimiento me está consumiendo. Mira, me acuerdo de una señora que se iba a casar en joven. El esposo le fue a un baile y dijo, mi amor, acompáñame. Me dijo, no, estoy cansada. Y dijo, entonces yo voy solo. Y dijo, pero ¿cómo vas a decirme? Pero tú no quieres ir. Y dijo, no, es que no quieres, estoy cansada. Debe ser solidaria conmigo. Y el hombre fue al baile. Su novia no fue, le faltaban como 2 meses para casarse y ella, muy templada, muy orgullosa, dijo, pues si me lo haces de novio y te vas a un baile sin mí, lo vas a hacer de casado, pues no me caso. Él le rogó, él le lloró, él le pidió, casémonos, tenemos todo preparado, las invitaciones y demás, y dijo, no me caso, y no se casó. Pasó 1 año y el tipo conoció a otra persona y a los 2 años ya se había casado. Y ella luego dijo, yo no me voy a quedar para vestir santos. Consiguió el primero que pasó, se casó con él y me dijo, padre, es un hombre bueno, pero nunca he sido feliz, porque el hombre que siempre amé lo dejé plantado porque no me acompañó a un baile, o él se fue al baile y yo no lo acompañé y dije, no es el hombre para mi vida. La vida me ha enseñado que el orgulloso toma malas decisiones, sufre mucho y termina solo. Lo digo para todos, el orgulloso toma malas decisiones en la vida, desde el orgullo, desde el dolor, sufre mucho y termina solo. Humildad, la humildad es la reina de las virtudes y es maestra de sabiduría. Humildad porque por orgullo sufrimos y nos equivocamos fácilmente. Así es, padre Carlos, ¿cuántas veces nos hemos dado un tiro en un pie? Sí, pero fuimos nosotros mismos y esto es así y el mundo, y resulta que es que el mundo no se tiene que adaptar a mí, yo soy el que me tengo que adaptar al mundo que sigue girando. Bueno, padre Carlos, muchísimas gracias. A ustedes les recordamos la línea para que formulen sus interrogantes, 300-723-4309, una línea que también pueden utilizar, como les decía ahora, para las personas que quieran hacer una donación para las cárceles ahora en Navidad. Todo el tiempo, como decía el padre Carlos, pero especialmente ahora en Navidad, que supongo que es una época en que entras en más nostalgia, en más tristeza, pues el mundo disfruta y ellos están allá encerrados. Bueno, padre, de nuevo mil gracias, muy amable por su estadía en el programa y su asesoría, y a todos ustedes que nos han acompañado, lo mismo que a Amén Comunicaciones y a Ron Report por sus servicios. Que tengan un resto de día muy feliz. Buen término de mes para todos y buen inicio de diciembre que va a coincidir con el tiempo del Adviento y la Navidad. El Señor los bendiga a todos.